Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de, voy a tener a bien de llevarles a la palabra del Señor, leerles lo que es el Evangelio el día de hoy, que la iglesia celebra lo que es el bautismo del Señor. Así que nos vamos a encomendar al Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 15, 16, 21, 22. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo y no merezco desatar la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó, y mientras oraba se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, hoy la iglesia conmemora lo que es el bautismo del Señor. Vamos a ver algunos apuntes importantes acerca del bautismo del Señor. ¿Por qué se hizo bautizar Jesucristo si no tenía pecado? Vemos hoy en día muchos hermanos separados que dicen que los niños no deben de bautizarse porque no tienen pecado. Si no tienen pecado, si el bautismo no es necesario, ¿por qué Jesucristo se bautizó? A sabiendas que no tenía pecado. Vemos cómo Juan el Bautista resistía de bautizar a Jesucristo, pero le dice el Señor: deja que así pase para así cumplir pues toda justicia divina. Entonces Juan invitaba a un bautismo distinto de los habituales abluciones religiosas destinadas a la purificación de las impurezas contraídas de diversas maneras. Su bautismo era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Así nos dice Marcos capítulo 1, versículo 4. Debía marcar un fin y un nuevo inicio. El cambio de conductas pecaminosas en conductas virtuosas. El abandono de una vida alejada de los mandamientos divinos para asumir una vida justa, santa, conforme a las enseñanzas divinas. Su bautismo implicaba el abandono de toda conducta injusta y pecaminosa, así como el propósito decidido de dar frutos dignos de conversión. Mateo capítulo 3, versículos 6 al 8. Entonces estamos viendo un bautismo diferente al de Jesucristo, que es en el Espíritu Santo. Y lo dice el propio San Juan, Juan Bautista hoy en el Evangelio: el que viene después de mí, al que no soy digno de desatar las correas de sus zapatos, él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. El ritual del bautismo expresaba mediante el símbolo una realidad espiritual profunda. Quien se había arrepentido de su vida de pecado era sumergido completamente en el agua del Jordán. De ese modo, se significaba que era sepultado aquel que había muerto al pecado y a todas sus obras de injusticia. Luego se le sacaba del agua, simbolizando con ello un nuevo nacimiento, un resurgir, luego de haber sido purificado por el agua, a una vida nueva, justa, santa. Cabe decir que a este ritual del nuevo nacimiento se le conoce como bautismo, dado que la palabra griega de la que procede baptisen significa literalmente sumergir, introducir dentro del agua, o sea, sumergir dentro del agua. Pero nosotros también tenemos el bautismo cristiano, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y también es sumergirnos en el Espíritu Santo. Es un bautismo diferente al de Juan el Bautista. Con su predicación y bautismo, Juan realizaba aquello que anunciaban las antiguas promesas de salvación hechas por Dios a su pueblo. Una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, allánenle los caminos. Isaías capítulo 40, versículo 3. Consciente de su misión precursora, Juan anunciaba que su bautismo daría paso a un bautismo nuevo, y este es el bautismo del Espíritu Santo, o sea pues el bautismo cristiano. Esto es lo que nos quiere decir la palabra ahora. Entonces, infinitamente este bautismo será superior al suyo.
aquel que realizaría el Señor Jesús. Yo les bautizo con agua, dijo Juan, pero viene el que es más fuerte que yo, y no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lucas capítulo 3, versículo 16, que es el evangelio que estamos viendo hoy en día en la fiesta del bautismo del Señor. También Mateo capítulo 3, versículo 11. Un día estaba Juan bautizando en el Jordán cuando se llegó a él el Señor para pedirle que lo bautice. Pero ¿necesitaba Jesús el bautismo de Juan? Esta es la pregunta, porque aquí hay muchos hermanos pues que se confunden, a sabiendas que Jesucristo no tenía pecado. ¿Necesitaba renunciar a una vida de pecado, de infidelidad a la ley divina y de la lejanía de Dios para empezar una vida nueva? Obviamente que no. Por ello Juan se resiste a bautizar. Ver Mateo capítulo 3, versículo 14. El Señor Jesús es el Cordero Inmaculado. En él no hay pecado alguno. Él no necesita ser bautizado con un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Él no necesita ser bautizado con un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y morir a una realidad de pecado inexistente en él, porque él no tenía pecado. Comenzar una nueva vida. Ante el Cordero Inmaculado, Juan se siente indigno y reclama ser él quien necesita ser bautizado por el Señor Jesús. A pesar de ello, el Señor se acerca a Juan como uno de tantos pecadores que piden ser bautizados e insiste ante la negativa de Juan. Déjame ahora, pues conviene que así se cumpla toda justicia divina. Ver Mateo capítulo 3, versículo 15. Solo a partir de la cruz y la resurrección se clasifica todo el significado de este acontecimiento. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Y la voz del cielo: este es mi Hijo amado. Es una referencia anticipada a la resurrección. Así se entiende también porque en las palabras de Jesús el término bautismo designa una muerte, como dice Marcos capítulo 10, versículo 38, Lucas 12, 50. Bueno, entonces vamos a decir que todo empieza no en el portal de Belén, sino en el bautismo de Jesús, porque ahí empieza el ministerio de Cristo. Entonces todo empieza en el bautismo de Jesús. Ahora bien, este es entonces el sentido profundo del Señor, haciéndose bautizar con Juan, junto con todos los pecadores. Jesús comenzó a cargar con el peso de la culpa de toda la humanidad, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una obra que cumplió sobre la cruz cuando recibió también su bautismo. Es entonces cuando muriendo se sumergió en el amor del Padre y difundió el Espíritu Santo para que los que creen en él renacieran de esa fuente inagotable de vida nueva y eterna. Toda misión de Cristo se resume en esto: bautizar en el Espíritu Santo para liberarnos de la esclavitud de la muerte y abrirnos el cielo, es decir, el acceso a la vida verdadera y plena. Y tengamos seguro que la Biblia nos da 3 enseñanzas teológicas en el bautismo de Jesucristo. Cuando nos bautismos recibimos realmente la gracia que no tenemos al nacer, pues se nos abren los cielos, recibimos al Espíritu Santo y pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Son 3 pues gracias que recibimos en el bautismo. La gracia del bautismo, pues recibimos la gracia, se nos abren los cielos, recibimos el Espíritu Santo y pasamos a ser hijos del Padre. Hoy el Evangelio nos dice: este es mi Hijo amado, el predilecto. Bueno, entonces el evangelista San Lucas resalta que luego de su bautismo, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. El momento del bautismo del Señor Jesús se convierte en una epifanía, o sea, una manifestación. El momento del bautismo del Señor Jesús se convierte, pues, prácticamente en esa manifestación. Jesús como Mesías de Israel, el Hijo de Dios. El nombre Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido, el Mesías de Dios, que Dios enviaría para restaurar definitivamente su reino, debía ser ungido por el Espíritu del Señor. Ver, como dice pues Isaías capítulo 11, versículo 2,
como rey, sacerdote y profeta. Y también esto nosotros, al recibir los santos crismas, en el bautismo pasamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. En el bautismo. Por eso es muy importante el bautismo para todos, no solo para los adultos, sino desde niños. Esto es importante. Bueno, a la vista del pueblo de Israel, Jesús es mostrado como el ungido por excelencia, aquel que ha sido ungido por el Espíritu Santo, sobre quien ha descendido visiblemente, en quien ese Espíritu mora, y es pues el Espíritu de Dios. Mas el Mesías es manifestado al pueblo de Israel, no solamente como rey, sacerdote y profeta, sino también por encima de todo como el Hijo amado del Padre. Y lo dice el predilecto. Este es mi Hijo amado, el predilecto. Nos encontramos entonces ante la autorizada manifestación y proclamación de la filiación divina de Jesucristo como Hijo de Dios. Igualmente nosotros en el bautismo pues pasamos a ser pues hijos del Padre. De ser criaturas pasamos a ser hijos, o sea, hijos de Dios. Esto es lo bonito de lo que es pues el bautismo. Luces para una vida cristiana. La fiesta del bautismo del Señor es en ocasión propicia para reflexionar sobre nuestro propio bautismo y sus implicaciones. Por eso yo decía que este día es importante para renovar nuestras promesas bautismales. Lo decía el Papa Francisco también. Recordemos el día de nuestro bautismo. Es importante decir qué fecha pues yo fui bautizado. Por ejemplo, yo fui bautizado un año nuevo del año 1972. 31 de diciembre del año 1972. Y esto es lo que el Papa Francisco nos exhortaba hoy en el Angelus de esta mañana en la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, el bautismo no es un mero acto social. Un día yo fui bautizado y mi bautismo marcó verdaderamente un antes y un después. Por el don del agua y del Espíritu Santo fuimos sumergidos en la muerte de Cristo para nacer con Él a la vida nueva. O sea, a la vida de Cristo, a la vida de la gracia, por el bautismo llegar a ser una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16. Fui verdaderamente revestido de Cristo, Gálatas 3:27. Nosotros en el bautismo nos revestimos de Cristo. Por eso es importante bautizar a los niños, porque pues ahí pasamos a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Como en el Antiguo Testamento, la circuncisión era pues a los 8 días de nacido, y con esa era la señal para pertenecer al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios. Hoy es el bautismo, así nos dice Colosenses en el capítulo 2, si no estoy mal, versículos 12 al 16. El bautismo es la nueva circuncisión en Cristo. Entonces la iglesia nos adentra a través del bautismo al nuevo pueblo de Dios. O sea, en el bautismo pasamos a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Pasamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo, como nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Todos bautizados en un mismo espíritu. Esto somos los miembros de la iglesia. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Bueno, entonces fui verdaderamente revestido de Cristo, como dice Gálatas 3:27. En efecto, la iglesia enseña que mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. Así nos dice el catecismo de la iglesia en el numeral 2565. Pero si mi bautismo me ha transformado radicalmente, ¿por qué sigo experimentando en mí una inclinación al mal? Bueno, esta es la concupiscencia, que siempre tenemos una tendencia al mal. ¿Por qué la incoherencia entre lo que creo y lo que vivo? ¿Por qué tantas veces termino haciendo el mal que yo no quería y dejo de hacer el bien que me había propuesto realizar? Bueno, así nos dice, la explicación la vamos a tener en Romanos capítulo 7, versículo 15. ¿Por qué me cuesta tanto vivir como cristiano? ¿Por qué me cuesta tanto vivir como Cristo me enseña? Ante esta experiencia tan contradictoria, aclara la enseñanza de la iglesia que aunque el bautismo borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios, las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Así dice el numeral 405 del Catecismo de la Iglesia. Dios ha permitido que luego de mi bautismo permanezcan en mí la inclinación al mal, o sea, al pecado, la debilidad que me hace frágil entre las tentaciones, la inercia o dificultad para hacer el bien, con el objeto de que sean un continuo aguijón que me estimule cada día al combate decidido por la santidad. Así como
a buscar sangre en él, la fuerza necesaria para vencer el mal con el bien. Dios nos llama a todos los bautizados al combate espiritual. El combate espiritual tiene como objetivo final nuestra propia santificación, es decir, asemejarnos lo más posible al Señor Jesús, alcanzar su misma estatura humana, llegar a pensar, amar y actuar como Él. Sabemos que es transformación que es esencialmente interior, es obra del Espíritu Divino en nosotros, es una transformación interna. Bueno, es Dios mismo quien por este Espíritu nos renueva interiormente, nos transforma y conforma con su Hijo, el Señor Jesús. Sin embargo, Dios ha querido que desde nuestra fragilidad y pequeñez cooperemos activamente en la obra de nuestra propia santificación, decía San Agustín. ¿Quién te ha criado sin tu consentimiento? No quiere salvarte sin tu consentimiento. Y este consentimiento implica la cooperación decidida en despojarnos del hombre viejo y sus malas obras para revestirnos al mismo tiempo del hombre nuevo en Cristo. Así dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Esto no es sencillo, por eso hablamos de combate de lucha interior. O sea, pues es un combate espiritual. Hay muchas cosas que en verdad pues nos atacan y tenemos muchos enemigos. La carne es la que está más cerca a nosotros y en la inclinación al pecado, en la concupiscencia, el mundo interior y Satanás el que nos vive atacando. Por eso tenemos una lucha espiritual con nosotros mismos, o sea, nosotros mismos. Para vencer en este combate, lo primero que debemos de hacer es reconocer humildemente nuestra insuficiencia. Sin Él, nada podemos. Así dice Juan capítulo 15, versículo 5. No podemos dejar de rezar, no podemos dejar de pedirle a Dios las fuerzas y la gracia necesaria para vencer al mal. Tenemos que seguir orando nuestros vicios y pecados para rechazar con firmeza toda tentación que aparezca ante nosotros, para poder perseverar en el bien y en el ejercicio de las virtudes que nos enseña el mismo Señor Jesucristo. Es una lucha muy fuerte diaria contra el demonio. Junto con la incesante oración, hemos de proponer medios concretos para ir venciendo los propios vicios o malos hábitos que descubro en mí, para ir cambiándolos por modo de pensar, de sentir y de actuar que corresponden a las enseñanzas del Señor. El Señor a todos nos pide perseverancia en el combate. Mateo 24:13. Dice, ahí vamos a ver que dice que el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Con paciencia, con esperanza, nunca dejamos vencer por el desaliento. Siempre levantarnos de nuestras caídas, pedirle perdón con humildad si caemos y volver a decidirnos a la batalla cuantas veces sea necesario. No olvidemos que el santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Bueno, vamos a ver algo acerca de lo que nos dicen los padres de la iglesia referente al bautismo del Señor. El bautismo tiene una doble finalidad: la destrucción del cuerpo de pecado, para que no nos fructifiquemos ya más para la muerte, y la vida en el Espíritu, que tiene por tanto la santificación. Por esto, el agua, al recibir nuestro cuerpo como en un sepulcro, suscita la imagen de la muerte. El Espíritu, en cambio, nos infunde una fuerza vital y renueva nuestras almas, pasándolas de la muerte del pecado a la vida original. Esto es lo que significa renacer del agua y del Espíritu, ya que en el agua se realiza nuestra muerte y el Espíritu opera nuestra vida. ¿Qué nos dice San Basilio Magno? Oremos hoy, pues, el bautismo de Cristo, y celebremos como es debido esta festividad. Procurad una limpieza de espíritu, mientras en aumento nada agrada tanto a Dios como la conversión y salvación del hombre, ya que para Él tienen lugar todas estas palabras y misterios. Sed como lumbreras en medio del mundo, como una fuerza vital para los demás hombres. Si así lo hacéis, llegaréis a ser luces perfectas en presencia de aquella gran luz, impregnados de sus resplandores celestiales, iluminados de un modo más claro y puro por la Trinidad, de la cual habéis recibido ahora con menos plenitud un único rayo proveniente de la única divinidad, en Cristo Jesús nuestro Señor, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. San Gregorio de Nacianceno fue el que nos decía esto. Bueno,
El Catecismo de la Iglesia también nos dice el numeral 536. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión del siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores y es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, y esta es la declaración de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando conoce a Jesucristo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta, viene ya a cumplir toda justicia, Mateo 3:15, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre, por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud de su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, Mateo 3:16, y que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. El Catecismo numeral 1224. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia, Mateo 3:15. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento, como dice Filipenses 2:7. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Mateo 3:16-17. El numeral 1225. En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén, como de un bautismo con que debía ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado, traspaso de Jesús crucificado, son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. El bautismo cristiano, entonces, a esto está refiriendo los numerales del catecismo que yo estoy haciendo mención. El numeral 1267 también dice: el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo, por tanto somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. El bautismo incorpora a la iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios desde la nueva alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:13, que yo ya les había mencionado. El numeral 1269 dice: hemos hecho miembro de la iglesia. El bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros, o sea, Jesucristo. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia y a ser obedientes y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia: recibir los sacramentos, ser alimentado con palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. El numeral 1270, y con esto voy a terminar: los bautizados por su nuevo nacimiento como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Bueno, mis hermanos, esto es acerca pues del bautismo. Como todos sabemos, hoy estamos celebrando el bautismo del Señor. Una fiesta pues muy importante que nos, como ya dije, pues nos da 3 enseñanzas teológicas. El Evangelio dice: a Jesucristo se le abrieron los cielos. Jesucristo no es que tuviera los cielos cerrados, sino que es una enseñanza teológica de lo que pasa en el bautismo cristiano. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que hoy mismo nos dice San Lucas, y que también ya anunciaba pues Juan el Bautista en un bautismo que él practicaba para el arrepentimiento, un bautismo de conversión. Pero esto era para los pecadores. Jesucristo no tenía pecados. Entonces, si Jesucristo se hace bautizar, es para darnos una enseñanza teológica que todos debemos de ser bautizados, aun los niños que no tienen pecado.
Por eso el mandato de Cristo es en Mateo 28:19, ir por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice a todas las gentes. Vemos en otras traducciones bíblicas a todas las personas. En la Reina Valera dice a todos los pueblos. Pero los pueblos están conformados por personas, por gente. Los niños son personas, son gentes. Y el mandato de Cristo es bautizarlos a todos. Y nos da la fórmula trinitaria. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La segunda enseñanza teológica que nos da es que aparte de que se abren los cielos, dice que desciende el Espíritu Santo. Nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Así nos dice también Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Vamos a leerlo de la Biblia de Jerusalén, solo denme un minuto. Entonces, recibimos el Espíritu Santo. Esta es la gracia de Dios que no traemos al nacer. Entonces, y la tercera enseñanza teológica que nos da los evangelios, porque los tres evangelios nos narran pues prácticamente lo mismo en el bautismo de Jesucristo. Se abrieron los cielos, desciende el Espíritu Santo y el Padre pues dice, este es mi Hijo amado. Nosotros en el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Dejamos de ser criaturas y pasamos a ser hijos de Dios. Eso es lo importante y esta es la enseñanza teológica que nos da el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y la manifestación pura de la Santa Trinidad. Ahora vamos a ver qué nos dice y con esto voy terminando. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38 dice, Pedro les contestó, convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro Señor. Entonces, ¿ya vieron? Aquí vemos que nos está diciendo que la promesa de recibir el Espíritu Santo también es para nuestros hijos. Y por eso es importante no solo el bautismo de los padres, porque la iglesia bautiza adultos, bautiza jóvenes, bautiza ancianos, bautiza niños. No hay edades en la iglesia para pues recibir el sacramento del bautismo. Pero la promesa dice que también es para vosotros y también para vuestros hijos. Bueno, los hermanos dicen, es que el niño no tiene conciencia, el niño no sabe y entonces mejor lo voy a volver a bautizar porque él no sabe, entonces no tiene conciencia y tiene que tiene que arrepentirse de sus pecados. No, el bautismo no es solo para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión y es diferente del bautismo cristiano. Entonces, vamos a ver también que también hay una promesa de una profecía del profeta Joel que nos está hablando también. Joel capítulo 2 versículo 16 dice, congregad al pueblo y convocad a la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho, deja el recién casado su alcoba y la recién casada su talento, su talamo, y Joel 2:16, sucederá después que yo derramaré mi espíritu en toda carne, o sea, el Espíritu Santo será derramado como el día de Pentecostés. Entonces, en toda carne, los niños, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones, hasta en los siervos, las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice. Y el apóstol San Pedro también nos hace mención de esta profecía del profeta Joel, que nos dice en Hechos 2, 15, 17, no están estos borrachos, esto es cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, no están estos borrachos como vosotros suponéis, dice Pedro, pues en la hora tercia del día, sino que es lo que digo el profeta, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces Pedro en Hechos 2, 15 al 17 está parafraseando la profecía del profeta Joel en lo que es el capítulo 2 versículo 16 o también el capítulo 3 versículo 1 y 2 en otras
pues traducciones bíblicas. Bueno, y me voy a despedir con esto. Dicen los hermanos que como se vuelven a bautizar, se vuelven a rebautizar porque el bautismo de niños no servía, porque a ellos no les preguntaron, porque ellos no tenían conciencia y ese bautismo no es válido. Así dicen, entonces yo les voy a decir que ese bautismo, el otro que usted hizo en una secta, en otra iglesia, ese bautismo no cuenta porque el rebautismo no está en la Biblia. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cuando usted se rebautisma, está pues renegando al Espíritu Santo, porque usted recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Cuando usted se bautiza en una secta, usted está renegando al Espíritu Santo y esto es pecado. Ojo, entonces la palabra dice el apóstol San Pablo, dice en Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, un solo bautismo. No hay rebautismos. Los rebautismos nacen con los anabaptistas después de la Reforma, y esa es doctrina de hombres, pero no es doctrina bíblica. Así que el apóstol Pablo dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Así que nosotros quedamos sellados por siempre en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo a través de nuestro bautismo. Bueno, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, la paz de Cristo esté con ustedes. Los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube Apologista Católico Elmer Arana y juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.